Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Buenos días y bienvenidas a todas a un capítulo más de La Revolución Madre. Seguimos en este viaje tan bonito del embarazo, el parto y todo lo que vendrá después. Y hoy tenemos un temazo, todos son temazos, pero este es un temazo muy preguntado y que extrae muchas dudas y que hoy vamos a intentar resolver y daros información muy concreta del tema. Hola María. Hola Elena, ¿qué tal? Bueno, qué bien, otro día más por aquí y sí, sabemos que este tema suele, interesar porque muchas veces preocupa, ¿no? Hoy vamos a hablar de los desgarros perineales en el parto, la episiotomía, el masaje perineal, realmente, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Si es que hay algo que nos puede ayudar a disminuir la incidencia de todo esto, ¿no? Entonces, pues queremos ser lo más concretas posible y lo más concisas posible para que os llegue la información clara y bueno, pues terminéis este episodio teniendo un poquito más de información, ¿no? O bastante más información, sobre todo veraz y que os sirva. Así que vamos allá. Eso es. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de masaje perineal, desgarros, episiotomía, es qué es el periné, que es la zona, ¿no?, donde se van a producir, si se producen desgarros o episiotomías, ¿no? ¿Qué es el periné? Em, es cierto que muchas mujeres, hasta que no llega el momento del embarazo, hasta que incluso en el posparto, no se han planteado mirarse el periné, tocarse, sentir las sensaciones, investigar acerca de qué es mi periné y qué sostiene, ¿no? Entonces, nos parece importante, ¿no?, empezar a hablar ya de ello y que seamos conscientes de esa zona de nuestro cuerpo que sostiene tanto y que es tan importante. Y es que lo más básico, lo vamos a explicar de una manera muy sencilla, el periné es la zona que forma todo nuestro suelo pélvico, ¿vale? Desde la vagina hasta el ano. Eh, Tiene función, la primera, de sujetar, de sostener todos los órganos que hay dentro, ¿vale? Pero también tiene otras funciones, como funciones de contención del pipí y de las heces, una función sexual y también la función reproductiva, porque nuestro bebé va a pasar por el canal del parto y a través del periné hasta su salida al exterior. El periné es muy importante porque está muy involucrada en el parto, porque no es solamente esa contención, sino que ese periné tiene un montón de musculatura y de ligamentos que el día del parto, con ese tejido, va a ayudar a que nazca el bebé. Eso es. Así que con esto, ¿no?, con esta información introductoria, ya podemos hablar después de las siguientes definiciones, que serían qué son los desgarros y qué son las episiotomías. Eso es, nuestro suelo pélvico, nuestro periné es como que está un poco olvidado, es verdad que últimamente se habla más de ello, ¿no? Pero en el embarazo es como que de repente dices, uy, de esto me tengo yo que informar, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? Y efectivamente, pues bueno, es importante, no solo de cara a los desgarros, que ahora hablaremos, sino también de cara a tener una mejor recuperación, ¿no? El haberlo tenido en cuenta durante el embarazo y de cara al parto. Necesitamos un suelo pélvico que no esté ni muy rígido ni muy laxo. Esto es como la última barrera con la que se encuentra el bebé. Y esto yo siempre les explico a las mujeres. Es como ponerte un jersey de cuello alto, ¿no? Si está demasiado laxo, es como que, uy, no sé por dónde meter la cabeza. Si está demasiado rígido, no puedo pasar, ¿no? Entonces, necesitamos que esté en un estado óptimo. Para esto, una revisión de suelo pélvico en el embarazo no está de más, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Y qué pasa? Pues que vamos a parir. Va a salir un bebé por nuestra vagina y esto a veces, bueno, pues produce algún pequeño desgarro, pequeño o más grande, ¿no? ¿Qué son los desgarros? Los desgarros no son más que heridas que se producen en el perine en el momento del parto. Los más habituales se producen en la zona que va desde la vagina hasta el ano, ¿vale? En la parte de abajo, aunque a veces podemos tener desgarros en los labios, cerca del clítoris. Puede pasar, bebés que vienen con una manita así en la cara y entonces nos pueden ocurrir esas cosas, pero son menos frecuentes, ¿vale?
tenéis que saber que hay varios tipos de desgarros. No todos son iguales y se clasifican por grados. Desgarros de grado 1, de grado 2, de grado 3 y de grado 4. Los más frecuentes, y esto es un dato positivo, son los desgarros de grado 1, de tipo 1 y 2. Los de tipo 1 solamente van a afectar a la piel, ¿vale? Es como un arañazo en la piel. Y los de tipo 2 ya sí que afectan también al músculo, a ese músculo, a los músculos que están en el suelo pélvico. Ya los desgarros de tercer y cuarto grado pueden llegar hasta el esfínter anal y la mucosa rectal, ¿vale? Estos ya son más graves. Sabemos que en un parto vaginal natural, en el fisiológico, ¿no? En el que no ha habido intervención y demás, entre un 50 y 60% de las mujeres no tienen ningún desgarro. Es decir, no es algo que se produzca sí o sí en todos los partos, que esto es importante. Sí, solo un 1% de las mujeres tienen desgarros de tercer y cuarto grado, o sea que Wow. eh, es una cifra baja, ¿vale? Por una parte, los desgarros, que como os decía María, son heridas que se producen en el momento del parto por el paso de la cabecita del bebé. Y el otro concepto relacionado es la episiotomía, ¿vale? ¿Qué es una episiotomía? Pues una episiotomía es un procedimiento que realiza la persona que atiende el parto o que acompaña en el parto, o el ginecólogo o la matrona, en el que se hace un corte en el periné, ¿vale? Un corte con unas tijeras, ¿vale? El corte se realiza normalmente en la zona media o en la zona, se puede realizar de dos maneras, ¿vale? A un lado, al otro o en la zona media. Normalmente se hace en un lateral, ¿vale? Y su uso no debería ser rutinario, ni mucho menos, aunque en algunos países todavía se realiza de manera rutinaria. Ahora hablaremos de esto un poco más a fondo, ¿vale? Pero sí que queríamos diferenciar episiotomía de desgarro. El Eso, desgarro es una herida que te haces porque el bebé pasa por el canal del parto y te puede hacer un rasguño o se puede romper esa piel. Y una episiotomía la realiza el personal externo, ¿vale? Y se realiza en un momento dado del parto siempre que sea necesario. eso es. Una episiotomía es un corte y una episiotomía de por sí ya es un desgarro de segundo grado, ¿vale? Porque vamos a cortar piel y músculo, ¿vale? Nos suele dar bastante miedo y es normal, ¿no? Pensar en que te puedan cortar, pero bueno, la recomendación es que realmente no se debería realizar en más de un 15 a 20% de los partos, entrando en este porcentaje los partos instrumentales, que ahora hablaremos, ¿no? Em, en la mayor parte de los partos instrumentales se suele necesitar, pero no en todos. La episiotomía, eh, aquí en este país, antes se hacía de forma bastante rutinaria, hasta hace no muchos años. ¿Por qué? Porque se pensaba que esto iba a prevenir desgarros. Luego se ha visto que no, que ya de por sí, como os acabo de decir, es un desgarro de grado 2, pero además cuando hacemos una episiotomía puede aumentar y pasar a ser un desgarro tipo 3 o 4, que a lo mejor no hubiese llegado a serlo de forma natural, ¿no? Si tú te hubieras desgarrado y ya está. Entonces, la episiotomía, ahora esto ya se sabe, ya los estudios han hablado, y entonces solo se debe de realizar cuando realmente está indicada. Y hay dos situaciones, no hay más, no es, uy, es que, no, dos situaciones súper claras. Parto instrumental, cuando hay que hacer un forceps o unas espátulas, depende mucho de quién te atiende, porque es verdad que hay alguna gine por ahí que hace algún forceps sin episiotomía, puede ser, pero no es lo más frecuente. Necesitamos espacio, ¿vale? Y en esos momentos, pues bueno, a veces nos da miedo uy, es que me va a doler un montón, lo voy a sentir mucho. Bueno, o puede ser que tengas epidural, o si no, se puede incluso poner anestesia. Y si el periné está ya muy distendido, a veces ni tenemos ya sensibilidad en esa zona, ¿vale? Entonces, bueno, por quitar un poco de miedo. Pero vaya, instrumentales, cuando es una ventosa, un kiwi, se puede llamar de las dos maneras, no suele ser necesaria, ¿vale? Depende de quién te atiende. Y la otra indicación es cuando el bebé está coronando, es decir, le estamos viendo ya media cabecita, ahí a veces los bebés tardan un poquito en salir, ¿vale? Varios pujos. Pues si ahí el bebé se agobia y hace una bradicardia mantenida, es decir, le bajan los latidos y no se recupera, no se recupera, no se recupera, entonces ahí está indicada la episiotomía porque sí que hay un problema, entre comillas, de que es ya el periné lo que no le está dejando salir, ¿no? Cuando el bebé está más arriba, el tema es óseo. Una episiotomía no lo soluciona. Eso es. Nos da mucho miedo hablar de episiotomías porque se han realizado de manera rutinaria en nuestro Claro. país y en otros países se siguen realizando de manera
rutinaria. Algunas cifras, ¿no? Por daros un poco de datos, pues en países como Estados Unidos se realizan entre un 50 y un 90% en mujeres que es su primer parto. Es una cifra alarmante porque al final nos hace pensar, es que yo, mi perineo no se distiende, no voy a poder parir sin que me realicen este procedimiento, ¿no? En Europa los números varían, pero siguen siendo muy altos. En España antes teníamos una tasa muy alta, entre un 80 y un 90%, pero por suerte ha bajado muchísimo esta cifra y hay algunos hospitales ya alrededor del 20, del 30%. La cifra más alta, pues por desgracia, en los hospitales privados, ¿vale? Hay más tasas de cesáreas, de instrumentales y de episiotomías en los hospitales privados. En los hospitales públicos normalmente las tasas son un poquito más bajas, ¿vale? ¿Qué os queremos decir con estas cifras? Pues que eh, no tiene que ser un procedimiento rutinario, que la evidencia nos dice que cuando la fisiología funciona y cuando el cuerpo funciona, lo que hay que hacer es no tocar y acompañar, y que la episiotomía está indicada en momentos concretos, como os decía María, en los que se tendrá que hacer pues porque es un parto instrumental, porque el bebé está con una bradicardia, etcétera. Pero el resto de casos porque sí, porque la mujer porque la cabeza no va a salir, no, tenemos que tener paciencia, los partos llevan unos tiempos y lo que ha pasado pues, con el parto es que se ha medicalizado se había medicalizado tanto que al final le estábamos quitando, ¿no? Ese poder a la mujer de poder parir. Eso es, totalmente. Entonces, bueno, buenas noticias, chicas. Esto es un dato interesante a considerar cuando, bueno, vayáis a ver los hospitales en los que pensáis que queréis parir, preguntar por tasas de episiotomía, porque dice mucho de la forma de trabajar de ese equipo, ¿no? Pero para nada es algo que, que tenga que estar en un 50 y en un 90% de los partos, ni muchísimo menos. En Holanda hay tasas muy bajas, es en Suecia que hay un 6 o un 10% de tasa de episiotomía, es brutal, ¿no? Entonces, bueno, en España la verdad que cada vez nos vamos acercando más a esto, porque es que realmente esas situaciones que hemos dicho en las que es necesaria la episiotomía, que es un parto instrumental o un bebé que al final del parto se está agobiando, son bajas. Lo más frecuente es que el parto fluya, ¿no? Y vaya bien. Entonces, bueno, estamos hablando de ambas cosas, desgarros, episiotomías. Bueno, pero ¿y qué es mejor? ¿No? Si pudiera elegir, bueno, fuera de bromas, ¿qué es preferible? ¿No? Pues bueno, esto también la evidencia lo ha demostrado y también nuestra experiencia, ¿no? Tanto en paritorio como después acompañando a las mujeres nos lo dice. Vamos a preferir siempre un desgarro, una episiotomía, por varias razones. La episiotomía es más dolorosa en general, ¿vale? Porque, bueno, porque es un corte limpio, digamos, tarda más en cicatrizar, no es lo mismo que el desgarro. Cuando se produce un desgarro, la piel se rompe, entre comillas, por donde más débil es, ¿no? Y no es un corte limpio, no es un corte con una tijera. Y entonces es más fácil que esos tejidos suelden. Esto se entiende muy bien como cuando queremos pegar dos superficies con pegamento y es más fácil si es rugoso, ¿no? Que si es liso. Pues con nuestro cuerpo pasa lo mismo. Una episiotomía tarda un poquito más en cicatrizar y además la episiotomía hace que haya más posibilidad en un siguiente parto de que se vuelva a romper por ahí el tejido, ¿vale? Porque, bueno, pues ha quedado esa cicatriz ahí súper recta, súper limpia, ¿no? Tenéis que pensar que es como si cortáramos un papel con una tijera. Sin embargo, el desgarro, pues bueno, la piel se vuelve a unir por ahí y cicatriza mejor y es menos doloroso. Entonces, también los estudios hablan de que hay una tendencia que parece ser que las mujeres que han tenido un desgarro suelen reanudar antes las relaciones sexuales. Esto es algo súper individual, porque hay Ujú. veces que no depende de esto, ¿no? Pero lo que nos viene a decir este dato es que, bueno, el dolor se reduce antes, ¿no? O desaparece antes. Por supuesto, es importantísimo cuando hay un desgarro, una episiotomía, acudir después a fisio de suelo pélvico y trabajar esa zona, porque de verdad que los resultados son muy buenos y a veces sin necesidad de hacer tratamientos especializadísimos. Es simplemente que te enseñen un buen masaje, que tengas conciencia de elastificar esa zona, ¿no? De llevar riego sanguíneo y que se vuelva a regenerar lo más posible. Y la verdad que, sobre todo con los desgarros, la recuperación es brutal. O sea, súper, súper bien. Sí. Algo que les preocupa también a muchas mujeres es si ya he tenido una episiotomía Mm. en los siguientes partos, ¿va a ser necesario que me vuelvan a realizar una episiotomía? Pues no, de primeras no, ¿vale?
Sí que es verdad que ese tejido puede que esté un poquito más fino o que a la hora de que el bebé acerque la cabeza al periné, pues puede ser que haya un pequeño desgarro en la zona donde había una episiotomía o quizá no, ¿vale? Pero no se tiene por qué hacer una episiotomía de rutina cuando había una episiotomía anterior, No. ¿vale? Que esto es algo que nos preguntan muchas mujeres. Y luego la otra gran pregunta es, ¿puedo hacer algo yo para reducir los desgarros y la episiotomía? Voy a contestar yo aquí una y te dejo a ti la otra, María. Para reducir los desgarros, pues es que claro, el parto es algo que es multifactorial, entonces no podemos, 100% no podemos saber No. qué va a pasar el día del parto, ¿vale? Y van a depender tantísimas cosas, va a depender de si llevas analgesia epidural o no, va a depender de cómo ha sido el inicio del parto, va a depender de cómo está colocado tu bebé, va a depender de la posición en la que estés para parir, va a depender de un mogollón de cosas, entonces no podemos asegurar nunca que una mujer vaya a tener un desgarro en el parto, ¿vale? Porque no lo sabemos 100%. Va a depender de su tejido conectivo, de su colágeno, de mil cosas, ¿vale? Entonces, los desgarros de por sí podemos hacer alguna cosa que ahora os vamos a contar que tiene evidencia sobre todo en desgarros más grandes, pero 100% no. Y las episiotomías, podemos hacer algo para prevenir la episiotomía, María. Bueno, pasa un poco igual, ¿no? Y además, es que si volvemos a lo de antes, solo hay dos indicaciones. Esas dos indicaciones, realmente para prevenir que haya un parto instrumental o que haya un bebé que se agobie al final, porque realmente es esto lo que queremos prevenir. Y si prevenimos esto, prevenimos la episiotomía. Pues volvemos a lo de siempre y lo que siempre os contamos. Cuanto más fisiológico sea el parto, cuanto menos intervenido, cuanto menos toquemos, menos probabilidades hay de que se complique, de que haya intervenciones, de que necesitemos un instrumental, de que el bebé pueda en algún momento agotarse, ¿no? Entonces, la principal prevención para las episiotomías sería esta: intentar que el parto sea lo más fisiológico posible dentro de lo que se pueda. Ya hablamos, ¿no? En el episodio en el que hablamos de la epidural, que la epidural aumenta el riesgo de episiotomía. Sí, ¿por qué? Porque aumenta la tasa de instrumentales y porque a veces a los bebés no les sienta del todo bien o va asociada a que ponemos oxitocina. Es que son tantos factores que realmente es lo que ha dicho Elena, no podemos asegurar 100% esta mujer va a tener un desgarro, ni nadie te puede asegurar 100% si haces esto no vas a tener un desgarro ni una episiotomía, porque eso es mentira. Entonces, vamos a hablar de un tema que seguramente estaréis diciendo, bueno, a ver qué nos cuentan, ¿no? Porque se habla mucho, mucho, mucho del masaje perineal. Vamos a hablar un poquito de ello y luego os vamos a contar alguna cosa más que nos ayuda en el parto a disminuir, sobre todo la incidencia de desgarros. La episiotomía ya ha quedado claro que, bueno, si se dan estas situaciones, pues va a ocurrir, ¿no? Pero los desgarros sí que podemos hacer alguna cosa durante el parto que nos puede ayudar. Entonces, bueno, masaje perineal. Elena, a ver, esto yo me pongo en la piel de una embarazada, estoy embarazada ahora. Y esto es 100% necesario que yo lo haga, porque si no lo hago es que no voy a poder parir o cómo funciona. Vale, antes de contestarte, solo un último apunte a las episiotomías, porque es que a veces genera dudas. La episiotomía no depende de la mujer, depende del profesional. Si hay unas Sí. tijeras al lado, por mucho que yo no quiera que se me hagan y el profesional tiene unas tijeras y en un momento dado las utiliza, se va a hacer una episiotomía. Por lo tanto, no la podemos prevenir, Total. ¿vale? Solo eso. Vale, masaje perineal. El masaje perineal es una herramienta que está ahí, que escuchamos un montón, que sabemos que puede ayudarnos durante el parto y durante el embarazo, pero que no es 100% necesaria realizarla y que es totalmente opcional, ¿vale? Vamos por partes. ¿Qué es el masaje perineal? Pues como la palabra dice, es un masaje que realizamos dentro de la zona del periné. Unos 2-3 centímetros es lo que hay que entrar con los dedos para masajear esa zona, ¿vale? Y consiste en relajar toda esa musculatura, aumentar un pelín su elasticidad y permitir poco a poco, ¿no? Un poco más de que esa zona no esté tan tensa para el día del parto. Ojo, nuestro cuerpo sabe parir, nuestro cuerpo sabe cómo hacerlo. Y el masaje perineal es una herramienta que además de todo lo que os he comentado, nos va a dar mucha consciencia corporal y nos va a ayudar a familiarizarnos con la zona de nuestro periné. ¿Cuántas de vosotras os miráis con el espejo de vuestro periné? ¿Cuántas de nosotras nos tocamos esa zona a diario?
Y en el embarazo menos, porque está casi escondido con la tripa, ¿no? Entonces, qué importante es que toquemos, que sepamos qué sensaciones tengo cuando toco aquí, cuando toco allá, cuando estiro, ¿vale? Porque me va a ayudar a tener un poquito más de propiocepción para el parto, ¿vale? Eso es. Eso es un poco lo que es el masaje perineal. Luego, ¿qué nos dicen los datos? Pues los datos nos dicen que en desgarros grandes de tercer y cuarto grado, pues parece que hacer el masaje perineal reduce la incidencia de estos desgarros. Por lo tanto, bueno, es una herramienta que tiene ahí, que tiene ese poder, ¿no? Pues que nos puede ayudar a reducir desgarros de tercer y cuarto grado. Pero no va a prevenir la episiotomía ni va a prevenir desgarros más pequeños. Eso es, eso es. Esto es súper importante, ¿no? Y nosotras siempre, justo antes del capítulo, lo hablábamos, ¿no? Como hablamos con las mujeres sobre este tema, sí, nos va a disminuir, se supone, el riesgo de desgarros grandes, no previene episiotomía. Y a lo mejor si nos estás escuchando, bueno, pero ¿cuándo hay que hacerlo esto? ¿En qué momento? Bueno, pues a partir de la semana 32, 33 es un buen momento para empezar. Es importante ser constante, es decir, si lo haces, no vale con, bueno, pues un día lo hago y ya está, y luego me olvido. No, la constancia es importante, ¿vale? Pero no es obligatorio, ni si no lo haces, entonces te vas a desgarrar 100% porque hay desgarros en mujeres que hacen masaje perineal y en mujeres que no lo hacen. Esto es así, ¿vale? Entonces, pruebas hacerlo. Si te es demasiado incómodo, si no te gusta, si sientes que eso no es para ti, no te sientas en absoluto mal por no hacerlo porque para nada tiene ese sentido. El sentido que tiene es el que os ha contado Elena, es sentir tu cuerpo, familiarizarte con esa zona y algo que realmente yo siento que es lo que más funciona, más que demos elasticidad al tejido y todo esto que vale, es que este masaje lo que vas a hacer sobre todo y lo que vas a sentir es presión en esa zona, una presión que no estás acostumbrada a sentir, ¿vale? Porque una de las partes del masaje, que hay diferentes técnicas, ¿vale? Si vas al fisio, pues te va, o a tu matrona del centro de salud te explicará. Es que una de las cosas que hacemos es presionar. Esa presión le indica a tu cerebro, cuando estás haciendo el masaje perineal en casa, que, vale, hay presión en ese punto, pero esto no es peligroso, porque tú en tu casa estás tan tranquila. Y repetidamente, presión, tranquilidad, presión, tranquilidad, presión, tranquilidad. ¿Qué pasa el día del parto? Pues que vas a sentir mucha presión, más que esa, ¿eh? Pero Mucha ya más. mucha más. Tu cerebro no se asusta tanto y tu cuerpo no se asusta tanto. No es de repente una sensación, una presión ahí en el periné que no has sentido nunca jamás, que de repente tu mente te dice, ostras, sal corriendo de aquí. Pues bueno, te ayuda a estar un poco más familiarizada con esto, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo os queríamos dejar claro, así resumiendo, que el masaje perineal no es la panacea, que no es lo hago, no tengo desgarro, ni es no lo hago, entonces soy la peor madre del mundo y me voy a desgarrar y voy a tener un parto horroroso. No, por Dios, eh, ni de broma. Y un apunte, además del masaje perineal. Otras cosas que han demostrado que durante el parto reducen los desgarros de verdad. Y os estoy hablando de desgarros, no de episiotomías. Lo que más va a reducir el que tengamos un desgarro es que la cabecita del bebé en el último momento salga lo más despacito y controlada posible. Esto, la matrona que está contigo te va a ayudar a ello. Cuando estamos en un parto sin epidural, a veces es incontrolable, ¿vale? Y no pasa nada, ya está. A veces necesitamos empujar súper fuerte y ya está, pero lo podemos controlar también, ¿eh? Con la respiración, haciendo o tosiendo esos últimos pujos para que no sean muy fuertes. Y con epidural es sencillo de controlar y la matrona te suele orientar. Entonces ahí sabemos que eso disminuye. Que salga la cabecita súper despacito, ¿vale? También la evidencia ha demostrado que el agua reduce los desgarros perineales, ¿vale? Sobre todo estar en una piscina, ¿no? Pero bueno, el agua en general. También las compresas con agua caliente también han demostrado que reducen desgarros, pero esto depende mucho también de la mujer, ¿vale? Si no te apetece, no te gusta, en ese momento no te está apeteciendo, es mejor no hacerlo. Y otras cosas, bueno, la posición de parto, por ejemplo, las posturas de lado, que hay muy poquita, que no hay mucha incidencia de la gravedad, pues también suelen tener menos incidencia de desgarro. Las posiciones verticales en general, pero ojo, si estoy mucho rato en cuclillas, por ejemplo, es verdad que la zona se puede matizar y quizá no es que si tengo un desgarro vaya a ser más grande, pero igual se sangra un poco más, ¿vale? Simplemente por la vascularización de la zona. Y cosas que sí que aumentan
los desgarros? Pues el estar toqueteando todo el rato y haciendo no sé qué cosas con los dedos ahí en tu perine. Esto no tiene ninguna evidencia. Bueno, la evidencia ha demostrado que no hay que hacerlo, no está recomendado, ¿vale? En algunos lugares se llama chocolatear, tiene este Sí, nombre, sí, ¿no? Y es, para las que no me estáis viendo en vídeo, es, bueno, pues con los dedos, estar haciendo así como elastificar tu periné hacia abajo durante el parto. No, por favor, esto no. Y luego, por supuesto, va a aumentar el riesgo de desgarros la posición de litotomía, eso es. que no nos ayuda en absoluto. Parir boca arriba y con los pies en el aire. Eso es. Sí, pues con esto yo creo que ha quedado claro, ¿no? Al Sí. final, suelo pélvico, periné, desgarro, episiotomía y masaje perineal. No nos vamos a meter en cómo se hace el masaje perineal porque por audio igual es un poco difícil de explicar, pero tenéis, os lo puede explicar vuestro fisio, vuestra Sí, matrona y seguro que si queréis lo podéis empezar a hacer, eso siempre a partir de la semana 32-33. eso es. Y bueno, y para terminar, como en todos los capítulos, os vamos a dejar un pequeño regalito que al final consiste, os lo voy a contar yo por aquí, os lo dejaré también escrito lo dejaremos escrito en los comentarios, que es tener un poco más de conciencia de nuestro perine en nuestro día a día. Entonces, lo primero a lo que os invitamos es, como os decía antes, a que cojas un espejo y a que lo mires, no te asustes, en el embarazo cambia, el embarazo cambia la coloración de toda la zona de la vulva, cambia que está más vascularizado, más sensible, más edematizado, más hinchado. Entonces, si lo vas observando, vas a ir viendo esos cambios, siendo consciente y, y quizá no te pille tan de nuevas pues, cuando te mires en el posparto. En el posparto también os invito siempre a que os miréis y a que os toquéis, porque la zona también cambia muchísimo. Lo segundo, cuando estés mirando tu periné, cuando estés mirando tus genitales también, prueba a contraer el suelo pélvico y prueba a relajarlo y observa qué pasa en la zona más externa, ¿vale? Mm. Este sería el primer ejercicio. Y lo segundo que os propongo es primero que os toquéis la pelvis para determinar dónde está vuestro suelo pélvico, vuestro perine, que tocarme los huesos de la pelvis, los de la cadera y luego los de debajo del culo, que son los isquiones, ¿vale? Y me toco el pubis y busco mi coxis. Y esa será la distancia que hay en mi suelo pélvico, ¿vale? Y ahí lo ubico en mi cuerpo, porque cada mujer tenemos unas proporciones diferentes. Una vez lo tengas ubicado, te invito a que cojas una toallita pequeña o una gasita, una muselina, algo así, y lo enrolles y te lo pongas en la distancia del pubis al coxis, ¿vale? Y te sientes sobre esa toallita o sobre ese rulito. Cuando te sientes, simplemente al principio observa qué sensaciones tienes. Respira profundo, suelta el aire y simplemente mantente ahí, ¿vale? Y luego, cuando ya estés cómoda con la toalla en tu periné, entre el pubis y el coxis, prueba a coger aire, a soltarlo, a coger aire y al soltarlo contraer el suelo pélvico y sentir que observas con cada cosa, ¿vale? Y cuando ya lleves un rato, te quitas la toalla y te vuelves a sentar normal. Y contraes y relajas el suelo pélvico. Y prueba qué sensaciones hay. Si son iguales, si son diferentes, etc. Este ejercicio, que es muy, muy sencillo, os va a ayudar a ubicar en vuestro cuerpo vuestro periné, os va a ayudar a ser conscientes de lo que es contraer y de lo que es relajar y a tener un poquito más de conciencia corporal, ¿vale? De dónde está situado en mi cuerpo. Es buenísimo, buenísimo Ujú, esto. Gracias, Elena, por el regalo. ujú, ujú. Y has dicho una clave. No solo es importante saber contraer, para el parto es muy importante saber Soltar. relajar y soltar. El parto no es, no es apretar, el parto es todo lo contrario, es soltar, abrir, ¿no? Y tener conciencia de nuestro suelo pélvico y de verdad saber lo que es relajarlo, pues te va a ayudar mucho el día del parto. Eso es. Y esto también va a disminuir el riesgo de desgarros, que no lo hemos dicho antes, Sí. pero mira, ya de paso pues lo dejamos aquí. Así que Genial. bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos Sí, que, pues, que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Si os queda alguna duda, nos las podéis dejar por la plataforma por la que nos escuchéis. Las que más nos escucháis es en Spotify, pero también podéis escribirnos por Instagram, que nos encanta. Déjanos estrellitas, todo esto. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo eso es. Un enorme. abrazo. Chao. Adiós. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.